es imprescindible controlar los alimentos en el momento de su recepción porque al aceptarlos se asume la responsabilidad de todos los que lo han manipulado con anterioridad. Por eso, este control debe realizarse en el momento de recibir el producto. Los alimentos deben comprarse a proveedores autorizados que dispongan de un número del RGSA, Registro General Sanitario de Alimentos. Nunca se comprarán alimentos a proveedores clandestinos que no estén controlados por la autoridad sanitaria. El responsable de la recepción de los alimentos debe hacer dos tipos de controles: controles generales y controles especiales. Controles generales. Los alimentos envasados deben estar limpios, secos y con los precintos sin romper, con la fecha de caducidad o de consumo preferente en la etiqueta. Las conservas no deben presentar signos de abolladuras, abombamiento ni oxidación. Los aditivos alimentarios llevarán la información necesaria para su correcta utilización. Los alimentos no envasados deben tener buenas características organolépticas: color, olor, aspecto, textura. Los lotes deben ser homogéneos. Controles especiales. Algunos alimentos necesitan controles especiales como los pescados y crustáceos frescos. Se comprobará el estado de frescura observando el olor, la piel, lisa y escamas pegadas al cuerpo, los ojos, brillantes y sin hundir, las branquias, rojas y separadas, los bigotes, enteros, etc., y la ausencia de parásitos. Deben adquirirse preferentemente enteros, en recipientes cubiertos de hielo y sin agua. Los moluscos bivalvos procederán de centros de expedición con registro sanitario y siempre se rechazarán los de origen incierto. Estarán siempre vivos en el momento de la compra, con las valvas cerradas. La carne de ave. Se recomienda comprar aves enteras y siempre refrigeradas. La carne fresca debe presentar las características propias de frescura: aspecto jugoso, consistencia firme, ausencia de exudación anormal, color rojizo, etc. Los huevos. Deben tener la cáscara entera, limpia y sin defectos, correctamente etiquetados con la fecha de puesta y de caducidad. La leche y derivados lácteos. Deberá comprobarse que llegan en vehículos refrigerados y autorizados para el transporte de mercancías perecederas. Todos deberán estar elaborados a partir de leches higienizadas. Los quesos frescos son productos de consumo inmediato. Si no se elaboran con leches higienizadas, pueden transmitir la fiebre de Malta. No se comprarán alimentos que deben conservarse en frío si están expuestos a temperatura ambiente ni en cantidades superiores a la capacidad de almacenamiento y consumo. Cuando llegue el proveedor de productos refrigerados y/o congelados, comprobaremos la temperatura del transporte y del alimento. Si no tienen la temperatura adecuada, los rechazaremos. Si la compra se realiza en el mercado, los alimentos se elegirán en el siguiente orden. Alimentos que no necesitan conservación en frío: verduras, hortalizas y frutas, carnes frescas, pescados frescos, productos congelados. Los almacenes de productos alimenticios deberán ser frescos, ventilados, secos y con ventanas y/o respiraderos protegidos con rejillas que impidan la entrada de insectos y roedores. El almacenamiento debe hacerse de manera que se eviten alteraciones de sus características organolépticas y cualquier tipo de contaminación. Para ello, es necesario agrupar los alimentos según su naturaleza, estado y forma de conservación para no superar la temperatura adecuada de cada producto. Se establecerá un orden de colocación en sentido vertical. Los alimentos no perecederos estarán dispuestos en estanterías de forma que no rocen las paredes ni el suelo para permitir la limpieza y la libre circulación del aire, preservándolos de insectos y roedores y evitando la formación de hongos. Los alimentos que desprenden olores deben almacenarse aislados de los que puedan absorberlos. Habrá una clara separación entre los productos alimenticios y los productos de limpieza y desinfección. Hay que inspeccionar periódicamente
el estado de los alimentos almacenados, retirando los que no están en condiciones. Los alimentos recién llegados se colocarán siempre detrás de los que ya existen para facilitar la rotación, es decir, para evitar que se pasen de fecha los que ya teníamos almacenados. Resumiendo, cuando lleguen alimentos nuevos, sacaremos los antiguos y colocaremos los nuevos detrás, y delante pondremos los antiguos. Los productos no perecederos, cereales, legumbres, frutos secos, etc., se conservan a temperatura ambiente, evitando el deterioro de los envases. Los alimentos perecederos o de corta duración, carne, leche, pescados, etc., son los que presentan mayor problema de conservación, ya que son sustratos nutritivos óptimos para el desarrollo de microorganismos. Los métodos de conservación de los alimentos se utilizan para protegerlos de los posibles agentes microbianos. Los más utilizados en la industria para la conservación de alimentos son: la salazón. Utiliza la sal para conservar carnes y pescados, bacalao, arenques, cecinas, jamones, mojama, etc. La salmuera. Emplea agua salada con condimentos para olivas, carnes, etc. El ahumado. Conserva por la acción antiséptica del humo. Se aplica a carnes y pescados. El embutido. Conserva la carne picada con sales y especias. El adobo. Es la adición de especias y condimentos a piezas enteras o trozos de carne. La desecación. Conserva el producto por acción de una corriente de aire y del sol. Uvas pasas, ciruelas, higos secos, etc. La adición de azúcares. Es otro método de conservación de productos utilizado para frutas escarchadas, dulce de membrillo, mermeladas, etc. Por su alto contenido en azúcar, las mermeladas después de abiertas se conservarán en el frigorífico para evitar el desarrollo de hongos. Conservas al vacío. Se envasa el alimento en material plástico en ausencia de aire para impedir el desarrollo de bacterias aerobias. Una vez roto el vacío, se debe consumir lo antes posible para evitar deterioros en la calidad del producto. Conservación por calor. Productos lácteos. Consiste en higienizar las leches por acción del calor. En función de las temperaturas utilizadas, hay varios procedimientos. Pasteurización. Calentamiento a 62 grados centígrados durante 30 minutos. La leche pasteurizada se conserva en el frigorífico durante 7 días. Esterilización. Calentamiento a 121 grados centígrados durante 3 minutos. La leche esterilizada se almacena en lugares frescos y protegidos de la luz durante varias semanas, según indique el envase. Condensación o evaporación. Estas leches, como están esterilizadas, se conservan en el almacén el tiempo que indique el envase. Liofilización. Las leches en polvo se conservan en sacos o latas bien cerradas y en lugares secos, pues tienden a apelmazarse y a enrarecerse. Conservas. Es un método de conservación a largo plazo, ya que elimina las bacterias en su totalidad. Consiste en la introducción de los alimentos en envases herméticos y su esterilización por acción del calor. Es de los sistemas más utilizados. La técnica se ha mejorado mucho, esterilizando a temperaturas más altas durante tiempos más cortos, recubriendo los interiores de las latas de conservas con materiales inalterables, utilizando aditivos que protegen el alimento contra la oxidación y el cambio de color. Se desecharán las conservas cuando, al abrirlas, se produzca una salida violenta de líquido y gas. El líquido aparezca turbio y grumoso. El alimento esté anormalmente blando. Se aprecie un olor o color extraño. La lata esté ennegrecida en el interior. Cuando la lata esté hinchada, golpeada u oxidada. Antes de abrirlas se pueden conservar a temperatura ambiente, pero una vez abiertas, los alimentos que están en su interior se conservarán en un envase adecuado, nunca en la propia lata y en el frigorífico. Las semiconservas. Son productos enlatados pero no esterilizados. Deben conservarse siempre en refrigeración durante el tiempo que indique el envase. Un ejemplo de este tipo de conserva son las anchoas. Alimentos conservados por acción del frío. Es el método de conservación más eficaz, más fácil de aplicar
y el que mantiene los alimentos en mejores condiciones. Existen diferentes técnicas según la temperatura a la que se someten los alimentos: refrigeración, congelación y ultracongelación. La refrigeración consiste en mantener los alimentos de 0 a 5 grados centígrados. Es el principal método de conservación actual porque las bajas temperaturas mantienen las propiedades de los alimentos y detienen la proliferación bacteriana, por lo que aumenta el tiempo de conservación. Para obtener los mejores resultados, el producto deberá ser de alta calidad inicial. Las carnes, pescados y platos preparados se conservarán por debajo de los 3 grados centígrados. Si no se tiene más que una cámara de frío, se dispondrá de zonas separadas para almacenar los distintos tipos de alimentos, especialmente los alimentos crudos y los productos elaborados, para evitar contaminaciones cruzadas, evitar que se pasen contaminantes de unos a otros. Se realizará un control periódico de la temperatura de todas las instalaciones de frío, mediante termómetros precisos, de fácil lectura, colocados en lugares de buena visibilidad o con dispositivos de registro de temperatura. La congelación consiste en someter los alimentos a temperaturas inferiores a menos 18 grados centígrados. El tiempo de almacenamiento es limitado, ya que a estas temperaturas la actividad metabólica continúa lentamente, por lo que si los alimentos pasan mucho tiempo, meses, en los congeladores, pierden sus características de sabor, color y textura, se queman del frío. Los arcones congeladores tienen una línea roja de seguridad que marca el nivel de almacenaje de los alimentos, ya que por encima de él no se alcanzan los menos 18 grados centígrados. La ultracongelación consiste en el enfriamiento rápido de los alimentos. Durante el proceso se forman cristales muy pequeños en el interior de las células del alimento que no lesionan sus estructuras. Este procedimiento mantiene mejor las características de los alimentos que la congelación. Cadena de frío. Los alimentos refrigerados y congelados deben mantenerse siempre a temperatura de conservación. De lo contrario, se rompe la cadena del frío, se alteran sus características organolépticas, se disjugan y aumenta el riesgo de multiplicación bacteriana durante el proceso de descongelación. La temperatura de conservación de los alimentos congelados y ultracongelados es inferior a menos 18 grados centígrados durante el transporte en vehículos congeladores, donde las operaciones de carga y descarga deben ser rápidas y el almacenamiento en los puntos de venta. Los productos que necesitan refrigeración deben conservarse de 0 a 5 grados centígrados durante su transporte, almacenamiento y exposición. Existen algunos índices que permiten reconocer la interrupción de la cadena de frío, como formación de escarcha, coloraciones amarillentas en los pescados, textura blanda a la presión de los dedos, roturas y desgarros en los envases, envases húmedos. Técnica de congelación. Para conseguir una óptima calidad en los productos congelados, se debe congelar solo los alimentos frescos y en perfecto estado, regular la temperatura del congelador a menos 18 grados centígrados o inferior al menos 2 horas antes, manipular los alimentos lo menos posible y mantenerlos muy limpios, protegerlos de la humedad y del vapor con una envoltura, congelar los alimentos lo antes posible y enfriar los alimentos cocinados antes de congelarlos. Técnicas de descongelación. La descongelación lenta favorece la reabsorción de la humedad por las células y proporciona mayor calidad al producto. Se puede descongelar en frigorífico, aconsejable para piezas de un grosor mayor de 2 centímetros. Este método se usa para todos los productos en general. Sacamos los alimentos del congelador y los ponemos en la nevera al menos 24 horas antes de su utilización, para que la descongelación sea lenta y no se rompa la cadena de frío. Directamente al fuego. Indicado para los trozos pequeños como las verduras, que están sometidas a un escaldado previo a la congelación. En microondas, para productos de pequeño tamaño y de composición uniforme. Al chorro de agua fría,
siempre cubiertos con el envase. Es el menos recomendable. Congelados industriales, siguiendo las instrucciones del envase. Nunca deben descongelarse los alimentos en sitios calientes, pues se altera el sabor, la textura, el valor nutritivo y se exponen a una contaminación. Envasado. Los envases alimentarios han de ejercer una triple acción protectora. Química, porque deben impedir o permitir de forma selectiva el paso de algunos gases como el oxígeno o el vapor de agua. Física, porque protegen al alimento de la luz, polvo, suciedad y daños mecánicos. Y biológica, porque impiden el acceso de microorganismos e insectos. Los materiales de envases de uso alimentario deben proceder de industrias autorizadas y nunca reaccionar con los alimentos que contienen. De igual modo, los gases utilizados para envasar productos alimenticios deben ser exclusivamente los autorizados, porque así se garantiza la inocuidad de los otros. Los envases no pueden contener microorganismos patógenos ni causantes de alteraciones del alimento. Por esta razón, es muy importante controlar todo el proceso de envasado desde el almacenamiento de los envases hasta la salida del producto ya envasado. Los envases alimentarios deben estar siempre en perfectas condiciones. Etiquetado. La información obligatoria que debe acompañar a los productos es la siguiente. Denominación de venta del producto. Estado físico, cuando pueda inducir a confusión. Cantidad neta del producto. Lista de los ingredientes. Fecha de consumo preferente o fecha de caducidad. Condiciones especiales de conservación. Modo de empleo, solo en caso necesario. Nombre, razón social o del fabricante, envasador o vendedor y su domicilio. Lote al que pertenece el producto alimenticio. Transporte de productos alimenticios. Los vehículos utilizados para transportar los alimentos deben estar siempre limpios y con unas condiciones adecuadas que protejan a los productos alimenticios de la contaminación. Serán fáciles de limpiar y desinfectar. El interior de estos vehículos se utilizará exclusivamente para transportar alimentos. No se permitirá transportar personas, animales ni productos que puedan contaminar los alimentos o transmitirle olores o sabores extraños. En el caso de productos líquidos, en forma granulada o en polvo, se transportarán en contenedores especiales que tengan indicado su uso exclusivo para el transporte de productos alimenticios. Si se utiliza de mismos isotermos o frigoríficos, que deben llevar un termómetro con sistema de registro en un lugar visible de su interior. En las empresas de alimentación debe establecerse un sistema de limpieza y desinfección, desinsectación y desratización, programado y periódico, de todos los locales, instalaciones y maquinarias para asegurar la higiene de las actividades que allí se realizan. Si todo está limpio y desinfectado y los alimentos se manipulan correctamente, no existirá riesgo para la salud del consumidor. Limpieza y desinfección de los locales. Es imprescindible controlar los alimentos en el momento de su recepción, porque al aceptarlos se asume la responsabilidad de todos los que lo han manipulado con anterioridad. Por eso, este control debe realizarse en el momento de recibir el producto. La limpieza es un proceso en que la suciedad se disuelve o suspende en detergentes y se arrastra por el agua. Se limpia utilizando productos adecuados, un procedimiento correcto y con un programa de limpieza. Productos adecuados de limpieza. En el mercado existe una gran variedad de detergentes. Los más utilizados son detergentes ligeramente alcalinos. Son eficaces para eliminar los restos de alimentos de suelos, paredes, utensilios, etc. Detergentes fuertemente alcalinos. Son muy poderosos para arrancar cera, grasa y suciedad atrasada. Se emplean en las máquinas lavaplatos. Detergentes neutros. Son detergentes suaves que se usan principalmente para el lavado de manos o superficies lisas de escasa suciedad.
detergentes ácidos. Se usan para quitar incrustaciones en máquinas o cacharros muy sucios. Si se alternan con detergentes alcalinos, se logra la eliminación de residuos calcáreos. Son muy fuertes y hay que usarlos con protección porque pueden dañar las manos y la cara. Agentes abrasivos. Son compuestos que se utilizan solo como ayuda suplementaria cuando la grasa está adherida a una superficie que ni limpiadores alcalinos ni ácidos la eliminan. Después de usarlos, hay que quitar los restos de detergente con cepillo y abundante agua limpia, porque pueden dañar las superficies. Propiedades de los detergentes. Un buen detergente debe ser humectante, que moja con facilidad, ser capaz de extraer la suciedad, mantenerla en suspensión y eliminarla con facilidad, no ser corrosivo y mejor si es desinfectante. Los productos de limpieza y desinfección deberán almacenarse en lugares alejados de las zonas de manipulación de alimentos. Procedimiento correcto de limpieza. Se debe seguir la siguiente pauta. Prelimpieza. Es la eliminación grosera de la suciedad o acondicionamiento en seco. Nunca se debe barrer con serrín por los gérmenes que puede dispersar. El barrido siempre se realizará en húmedo o con aspiradora. Limpieza principal. Es la aplicación de un detergente adecuado para eliminar la suciedad de las superficies alcanzando todos los rincones. Enjuagado. Es la eliminación de la suciedad disuelta en el detergente con abundante agua. Secado. Para secar es conveniente usar siempre papel, ya que los paños, si no están extremadamente limpios, pueden contaminar y ensuciar de nuevo. Si se va a realizar una desinfección, debe hacerse entre el enjuagado y el secado final. Es necesario entonces eliminar los restos de desinfectante con agua antes de secar. Las operaciones de limpieza y desinfección son distintas, aunque complementarias. Las zonas y equipos de uso compartido, como tablas de corte, fregaderos, recipientes, etc., necesitan una atención especial en la limpieza por la posible transmisión de microorganismos. Las zonas de difícil acceso, como las situadas detrás y debajo de los hornos, calderas y otros equipos, deben limpiarse completamente retirando el mobiliario. Las vías de desagüe se limpiarán periódicamente, en especial los ángulos, rejillas y esquinas rebajadas. Se tendrá la precaución de usar diferentes útiles de limpieza en cada zona, para evitar el riesgo de contaminaciones. Particularmente, tiene que haber un equipo de limpieza para los aseos. Al finalizar la jornada de trabajo, deben limpiarse todos los utensilios que se han utilizado: mesas, recipientes, elementos desmontables de máquinas, depósitos, etc. La limpieza se hará en ausencia de alimentos. Programa de limpieza. Se establecerá un programa de limpieza con una frecuencia que estará determinada en función de la suciedad que exista en las distintas zonas. El programa de limpieza consistirá en preparación previa a la limpieza o acondicionamiento en seco, retirada de alimentos y desmontaje de aparatos, determinación del personal responsable de limpieza y personal de control, diseño de los métodos de limpieza y desinfección a utilizar, frecuencia, hora y día en que se debe realizar cada trabajo. Una vez diseñado el programa, se deberá cumplir estrictamente. La desinfección consiste en eliminar los microorganismos de las superficies mediante calor o agentes químicos, los desinfectantes. La suciedad dificulta la desinfección porque protege a los gérmenes contra el desinfectante, por lo que resulta más efectivo realizar la desinfección después de la limpieza. Métodos de desinfección. Por calor. Es el método de desinfección más eficaz, ya sea con chorros de agua caliente, 80 grados centígrados, o por vapor de agua a 85 grados centígrados durante 2 minutos como mínimo. El calor actúa sobre los gérmenes desnaturalizando sus componentes. Este se utiliza en el lavavajillas. Por cloro hipoclorito de sodio, lejía. Es un excelente desinfectante, uno de los más usados. No es costoso y no deja olor ni sabor si se usa en concentraciones correctas.
de 100 a 200 miligramos por litro de cloro disponible. Su acción bactericida es muy amplia, ya que elimina las principales bacterias patógenas para el hombre, incluyendo algunas esporas. Pero si se utiliza en concentraciones altas es corrosivo, ataca a los metales. No destruye la materia orgánica de los alimentos y es muy irritante para las mucosas y la piel del hombre. No debe mezclarse con productos amoniacales o ácidos, porque desprende gases tóxicos. Desinfectantes bactericidas. Estos son específicos para el uso alimentario y tienen total garantía de eficacia. Son marcas comerciales registradas, producto de la investigación y que están perfectamente legalizadas. Tienen alto poder desinfectante y presentan siempre la misma concentración a lo largo del tiempo. Limpieza de equipos y utensilios. Es muy importante que los elementos de trabajo estén siempre en perfectas condiciones de uso e higiene, para evitar en todo momento que se produzca una contaminación cruzada, es decir, el paso de gérmenes de unos alimentos a otros por la manipulación simultánea de productos de distinta naturaleza. Cocina. Para mantener los fogones se debe evitar que se derramen líquidos sobre las parrillas calientes. Limpiar diariamente los quemadores levantando la rejilla. Frotar cualquier materia depositada en las superficies y rebordes. Campana extractora. Los filtros deben limpiarse semanalmente con agua caliente y detergente, y también las paredes de alrededor donde se acumula la grasa. Hornos. Es recomendable limpiar las salpicaduras y líquidos derramados antes de que se sequen y queden pegados. Planos de trabajo, mesas, bancadas, tablas de corte, superficies de manipulación en general. Hay que lavarlos frecuentemente y secarlos bien. Limpieza a fondo al final de la jornada. Pequeña maquinaria. Las trituradoras y batidoras deben limpiarse con extremo cuidado después de cada operación para evitar contaminaciones cruzadas. Es mejor usar diferentes máquinas para la carne cruda y cocinada. Los pelapatatas, cortafiambres, heladoras, etc. deben mantenerse engrasados. El baño María de la mesa caliente siempre tendrá agua para que no se queme la resistencia. Las freidoras hay que lavarlas con agua caliente y detergente cada vez que se cambia el aceite, enjuagarlas con agua y unas gotas de vinagre y secarlas bien para que no queden restos de frituras anteriores. Utensilios. Los utensilios deben ser de metal o de materiales no absorbentes, sin piezas ni mangos de madera. Si se friegan a mano, hay que clasificarlos por orden de suciedad, empezando por los menos sucios, fregarlos bien por el fondo y la superficie con detergente y agua caliente, aclararlos con abundante agua corriente para eliminar totalmente el detergente, escurrirlos alejados de otras áreas de trabajo, secarlos bien con papel y guardarlos en armarios limpios y protegidos del polvo. El lavaplatos. Para que el lavaplatos realice bien la limpieza, es conveniente retirar los restos de comida con cepillo o ducha de agua, colocar adecuadamente la vajilla sin sobrecargarlo, utilizar solo el detergente y abrillantador necesario y controlar que la temperatura no sea inferior a 80 grados centígrados. Importante: los productos de limpieza y desinfección deben ser almacenados alejados de los alimentos y de las zonas de manipulación de los alimentos. Tratamiento de residuos, almacenamiento, selección y evacuación de basuras. La evacuación correcta de los desechos en una empresa alimentaria es un proceso de gran importancia. Junto a los puestos de trabajo se dispondrá de suficientes cubos estancos, de cierre hermético y apertura no manual, con tapa accionada con pedal, provistos de bolsas de un solo uso. Cuando el volumen de residuos lo requiera, se dispondrá de contenedores específicos para su recogida por el Servicio Municipal de Basuras. Los residuos sólidos se recogerán en bolsas de basura de suficiente tamaño y consistencia, y se retirarán periódicamente al almacén de desperdicios. La basura es una gran fuente de contaminación, ya que está compuesta en su mayor parte por materia orgánica,
muy favorable al desarrollo de gérmenes y constituye un foco de atracción de insectos y roedores. Por ello, deberá existir un cuarto de basuras separado para el almacenamiento de desperdicios. No se deberán almacenar en las zonas de manipulación. En estos lugares, denominados zonas sucias, se extremarán las medidas de higiene para evitar cualquier riesgo de contaminación a las zonas limpias. El cuarto de basuras deberá tener contenedores para seleccionar los distintos tipos de desperdicios y darles el tratamiento adecuado. Para evitar la putrefacción de los residuos orgánicos sería conveniente almacenarlos en un local refrigerado, o por lo menos bien ventilado, alejado de la zona de preparación de alimentos, de fácil acceso y cerrado. El vidrio, así como el papel y cartón, son materias reciclables, por lo que se depositarán en contenedores específicos. Los plásticos son sustancias nocivas medioambientalmente que se deben también seleccionar en contenedores especiales. Los residuos líquidos se desecharán por desagües conectados a los sistemas de alcantarillado. Los aceites de fritura deben ser colocados en contenedores específicos y retirados por empresas de recogida de aceites, ya que son un foco de contaminación importante. Lucha contra las plagas. Desinsectación y desratización. Las plagas son invasiones masivas de animales que, por sus características especiales, son capaces de contaminar los lugares de trabajo, los utensilios e incluso los alimentos almacenados. Constituyen una amenaza para la seguridad alimentaria, ya que las plagas pueden producirse cuando hay vías de entrada a los locales y los alimentos no están bien protegidos. Tanto los insectos como los roedores son importantes vectores de enfermedades para el ser humano. Las plagas más frecuentes son las de insectos y roedores. Los insectos son las moscas, cucarachas, mosquitos, etc. Anidan preferentemente en lugares cálidos y húmedos como huecos, grietas, partes bajas de máquinas y refrigeradores. Los lugares donde se preparan alimentos atraen gran diversidad de insectos, que algunas veces llegan a deteriorar los productos almacenados. Las moscas tienen la propiedad de desplazarse a gran velocidad de un sitio a otro, se reproducen sobre materia en descomposición y transportan millones de bacterias en su cuerpo que pueden depositar sobre los alimentos. Las cucarachas se alimentan de los restos de alimentos, salen de las tuberías por la noche y viven en lugares húmedos y oscuros. Los roedores son las ratas y los ratones. Constituyen peligrosas fuentes de infección porque transmiten diferentes bacterias patógenas. Son omnívoros y destruyen los alimentos en los campos y en los almacenes. Los ratones pueden entrar en los locales, en sacos de harina, en los paquetes con paja, cajas de cartón o madera y en los vehículos. Estas plagas se detectan por la presencia de excrementos o de cajones roídos. Desinsectación y desratización. La lucha contra insectos y roedores debe hacerse aplicando medidas preventivas y procedimientos para eliminar las plagas. Medidas preventivas. Las medidas preventivas más eficaces consisten en impedir su entrada a los locales de almacenamiento y manipulación, sellando todos los huecos de comunicación con el exterior, conductos de ventilación, cañerías de abastecimiento de agua y gas, cableado eléctrico, desagües, paneles de madera, falsos techos, etc. Revistiendo la parte inferior de las puertas con placas metálicas, instalando mallas en las ventanas y puertas de vaivén de plástico duro o de otro material lavable, manteniendo limpias las instalaciones sin restos de alimentos, basuras o aguas estancadas, poniendo tapas herméticas a los depósitos de agua. Eliminación de plagas. Los medios físicos de eliminación de plagas son las trampas, electrocutores de insectos, etc., y son muy seguros si se utilizan en lugares alejados para evitar que los animales muertos caigan sobre los alimentos. La gran mayoría de insecticidas y todos los raticidas químicos son tóxicos al hombre. Los mejores venenos para controlar a los roedores son los anticoagulantes, porque son poco tóxicos para las personas y los animales domésticos. La lucha contra las plagas debe hacerse por personal especializado que utilice los métodos adecuados y garantice la no contaminación de los alimentos ni la persistencia de residuos en las superficies, maquinaria y utillaje. Cuando llega la empresa de plagas, debemos tener todo recogido para que ellos puedan aplicar los venenos. Cuando acaban,
nos deben dejar por escrito el tratamiento que han realizado, los productos que han utilizado, el tiempo que debo esperar para volver a manipular alimentos en el local, la ficha técnica de cada uno de los productos utilizados y la identificación del personal que la ha llevado a cabo. Los roedores tienen facilidad de inmunizarse ingiriendo pequeñas cantidades de venenos, por lo que hay que ir cambiando de estrategia de erradicación. Este es otro motivo por el que la lucha debe hacerse por personal especializado. Todos los productos, insecticidas y raticidas, deben estar autorizados para su uso en la industria alimentaria y deben ser colocados adecuadamente. Aquellos insecticidas y/o raticidas que lo necesiten estarán colocados en trampas. Los cebos y trampas para insectos y roedores son específicos para cada uno de ellos. Es muy importante desarrollar un programa de vigilancia, detección y erradicación de estas plagas de forma similar al programa de limpieza y desinfección. Por último, está prohibida la entrada y permanencia de los animales domésticos en las empresas alimentarias.